Bueno, en la semiología para empezar en semiología, una de las cosas importantes que tenemos que recordar es aprender a observar. Mirar sí, pero observando, haciendo un análisis. La observación recoge la realidad objetiva y eso se traduce en una interpretación o emisión de una hipótesis explicativa de algo que están observando. No se mira simplemente por mirar, sino ya ustedes desde este momento en que están empezando en el área clínica van a observar, pero traduciendo esa observación en hipótesis explicativas de lo que está pasando. Por eso decimos, miramos, luego de mirar, que es la primera acción que hacemos con los pacientes cuando estamos junto a ellos, y luego pasamos a la parte de la anamnesis, ¿no? Que es preguntar. Miramos, preguntamos, tocamos, movemos, medimos, comparamos y ver las funciones. Eso es respecto al sistema osteoarticular. A diferencia de la semiología general en otros órganos, que es no se ve mucho la comparación, ¿no? Muy bien. Matthew, ¿se ve ahí el propósito y resultados? Ya, ok. Propósito y resultados de aprendizaje de esta clase. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál no es el propósito? El propósito responde a una pregunta ¿para qué? El propósito responde a una pregunta ¿para qué vamos a aprender esta clase, ¿no? Y lo que queremos es realizar una evaluación osteoarticular sistemática, identificar alteraciones de la marcha, ojo, de la marcha, cómo camina una persona, y valorar el impacto funcional, ¿no? Los resultados es que ustedes hagan una anamnesis dirigida al aparato osteoarticular, que hagan un examen ordenado, que hay que diferenciar lo que es un dolor mecánico de un dolor inflamatorio. No es lo mismo describir la marcha y registrar hallazgos. El producto esperado es un examen clínico breve pero completo, con una hipótesis anatómica, con un síndrome clínico y un nivel de funcionalidad. No buscamos que se memoricen una lista de maniobras, por si acaso. Lo que se quiere es que aprendan a evaluar de manera ordenada a un paciente con un problema osteoarticular. Y terminando la sesión, obviamente deben ser capaces, ¿no?, de hacer una historia clínica adecuada. A ver. Es frecuente que una persona se para, ustedes habrán escuchado decir, ¿sabe qué? Oye, me duele el hombro, ¿no? Pueden decir así, les dice algún amigo, un familiar, yo mismo, oye, me duele el hombro. Entonces ustedes dicen, me duele el hombro, muy bien, pero no se quedan con eso, le duele el hombro, o algunos dicen síndrome de hombro doloroso y se quedan ahí. Entonces, hay que estudiar al dolor, tal como deben haberle hecho muchas clases. El dolor tiene una serie de variables El dolor
tiene una serie de variables, ¿no? Localización, irradiación, la intensidad del dolor, la trayectoria del dolor, con qué calma, con qué aumenta. Todas esas características hay que estudiar del dolor en donde duele. En este caso, si nos dicen que nos duele el brazo, hay que ver con qué aumenta el dolor, con qué calma el dolor es activo, el dolor es pasivo, el dolor es con la gravedad o antigravedad. Entonces, todas esas características del examen nos va a orientar a decir, esto debe ser un problema del manguito rotador, este debe ser un problema de la articulación, etc. Eso va a depender mucho de la anamnesis en el momento que ustedes examinen al paciente. Entonces, el resumen es que no busquemos memorizar maniobras, sino aprender a evaluar ordenadamente, ¿ya? En la anamnesis articular, nuevamente, recordar primero es la anamnesis en el mapa mental, anamnesis para ver, estudiar. Miren los síntomas principales del aparato osteoarticular. Los síntomas principales son dolor, rigidez matutina, ¿no? Si es prolongada, si es corta, trauma, funcionalidad. En este aparato mucho tiene que ver del trauma, preguntar si ha habido trauma en la anamnesis. Los síntomas principales, entonces, cuando ustedes tengan una historia clínica, ¿ya? Esto les voy a para que aprendan ustedes. Cuando ustedes tengan una historia clínica, van a hablar con un paciente, hacen su anamnesis y al final de la anamnesis, cuando ya terminaron de darle todos los síntomas del paciente, ustedes van a tener una hipótesis explicativa de qué se trata el paciente. En primer lugar, lo anatómico. ¿Qué órgano está siendo afectado? ¿Es el sistema nervioso central, cardíaco, respiratorio, osteomuscular? Cuando termina la anamnesis, ustedes tienen una hipótesis explicativa, empezando por la anatomía. No podemos decir, es el riñón y es abdomen, o es corazón y no es corazón, sino pulmón. Tenemos que tener preciso al terminar el curso de semiología a qué aparato corresponde, ¿no? La anatomía, ¿ya? Entonces, cuando terminamos la anamnesis y cada síntoma que da el paciente es una premisa. ¿Qué significa premisa? Que ese síntoma es susceptible de ser verdadero o falso. O sea, por ejemplo, hay pacientes que dicen, vengo con fiebre, pero entonces la pregunta siguiente es cómo se manifiesta su fiebre, ¿no? Para ver si realmente ha sido fiebre. Entonces, si te dice pues que ha tenido cefalea, malestar general, orinas cargadas, mialgias, diaforesis, tomó paracetamol o tomó antalgina y calmó rápido, sudó, tuvo diaforesis después de la antalgina. Entonces tú dices, esto sí ha sido fiebre. Entonces, esa premisa de fiebre es una verdad y la construcción de nuestros diagnósticos deben ser hechos en base a verdades. Y la única forma de poder saber si es una verdad es con la anamnesis y preguntando cada síntoma que se agrega, cada síntoma del síndrome, digamos, ¿no? En el caso de la fiebre, pues es un síndrome porque tiene un conjunto de síntomas y signos, ¿no? El dolor igual es un síndrome, tiene un conjunto de síntomas, signos y características del dolor. Entonces, cuando ustedes terminan su anamnesis, pero hay un tema que cuando terminen la anamnesis deben tener el diagnóstico, y si no lo tienen, entonces hay un plan B en el proceso de investigación. El plan B es una revisión de funciones biológicas. Se refiere a todo lo que elimina, ¿no? Funciones biológicas. Orina, deposición, otra función biológica, sed, orina, sed, apetito, baja de peso. Estas son funciones biológicas que te van a ayudar a hacer el diagnóstico. Si a pesar de eso no tienes el diagnóstico, ya hiciste la anamnesis, ya hiciste las funciones biológicas y no te da el diagnóstico, hay una tercera herramienta que te hace llegar al diagnóstico y es la revisión de aparatos y sistemas. O sea, preguntas todos los síntomas
que tiene el paciente de cada aparato que tenemos, ¿no? Entonces preguntarás todos los síntomas del sistema nervioso central, todos los síntomas del aparato respiratorio, todos los síntomas del aparato cardiovascular y así. Entonces, chicos, si vamos a preguntar del aparato osteoarticular, todos los síntomas del aparato, ahí están todos los síntomas. Dolor, rigidez, trauma, funcionalidad. Entonces, en cambio, si van a preguntar, si están en el aparato respiratorio, le preguntarán si tiene disnea, tolera el decúbito o no tolera el decúbito, tiene dolor tipo hincada a nivel de la espalda, etc. Hay un montón de síntomas que en cada aparato van a ir aprendiendo. Hay que recordar esos síntomas para esta estrategia de que si no sabes el diagnóstico, preguntar por todos los síntomas característicos de cada aparato. Para el aparato osteoarticular no se olviden estos síntomas: dolor, rigidez, trauma, funcionalidad. Eso hay que preguntar. Y en la inspección, la postura, cómo está el paciente, cómo camina, cómo se sienta, si hay simetría. Siempre es importante la simetría. Cuando ustedes ven radiografías, tomografías, siempre también se ve en forma simétrica a ambos lados para comparar. Igual aquí en la exploración osteoarticular se ve si hay deformidad o no hay deformidad, y hay que ver la marcha, cómo camina el paciente. Lo vamos a hacer caminar, cómo camina de costado. Por ejemplo, los pacientes que tienen hemiplegia no caminan hacia adelante, la pierna agitada no camina hacia adelante, sino da una vuelta, sale la pierna hacia la derecha y circunda, da como un círculo para avanzar. Luego vamos a ver la palpación, si hay dolor, calor, si hay derrame, dolores, puntos dolorosos, óseos. Y en el movimiento, si hay movimiento activo, pasivo, la fuerza, la estabilidad, las funciones. Siempre vamos a examinar las funciones del paciente, para qué sirve la mano, ¿no? Para qué sirve el miembro superior, para qué sirve el miembro inferior, si cumplen con sus funciones al tener limitaciones, ¿no? Por ejemplo, como peinarse, limpiarse, agarrar los cubiertos, etcétera. Todo eso finalmente va a afectar en la función. Este activo y pasivo, ojo en el movimiento activo y pasivo, hay que tener en consideración. Están llamando, creo. Ya. Respecto al movimiento activo-pasivo, lo voy a explicar porque a veces no se sabe, están pensando en otra cosa. Activo-pasivo. Por ejemplo, la vez pasada vi a un primo que se fracturó el antebrazo, ¿no? Se fracturó el antebrazo y estaba doblado el brazo. Estaba llorando y luego se acomodó el brazo con la otra mano se acomodó y lo agarró y fue a acercarse a su papá, y el papá, mira que me he hecho, mira, se le veía el brazo deformado. ¿No te duele? Sí me duele, pero así no. O sea, cuando él cargaba el brazo, no le dolía. Y si él movía el brazo cargado, no le dolía la fractura. Pero si él suelta y el movimiento es solo, entonces ese es movimiento activo. Ahí sí le dolía. Entonces, si tú haces mover a un paciente el brazo, hay deformación, y mueve activamente, probablemente sea fractura. Pero si tú lo cargas y lo mueves tú, entonces ese es un movimiento pasivo, que tú lo estás cargando, no es activo. Y ese movimiento pasivo, cuando no duele, generalmente son fracturas, ¿ya? Pero, por ejemplo, fuera una articulación, se salió la articulación del hombro. Eso, con movimiento pasivo, movimiento activo, igual le duele, horrible es el dolor, hasta que no se solucione, por ejemplo, una luxación, ¿no? Que se sale de la articulación, entonces le pones movimiento activo, movimiento pasivo, igual duele. Eso es lo que quiero que diferencien, que es un dolor activo y un dolor pasivo.
Y aquí estamos, seguimos con la anamnesis. Escuchar antes que tocar. El dolor, ya les expliqué, ¿no? El inicio, la localización, irradiación, intensidad, duración, horario, relación con carga, factores de alivio. En la inflamación, a ahondar un poquito, la rigidez matutina. ¿A qué se refiere la rigidez matutina? Esto siempre lo van a escuchar, ¿ya? La rigidez matutina, cuando dura más de una hora, tú podrías decir, oye, esto corresponde a una reacción inflamatoria. Pero si la rigidez dura 10 minutos, 5 minutos, eso no corresponde a un problema inflamatorio. Podría ser una tendinitis, podría ser una artrosis, ¿no? Pero no inflamación aguda, como si fuera una rigidez prolongada. A eso le llaman, clásico es de la artritis reumatoide, ¿no? Amanece con rigidez prolongada. Verificar en la inflamación si hay tumefacción, calor, limitación y síntomas sistémicos. Es importante, si un paciente tiene inflamación en un radiografía y tiene síntomas sistémicos, entonces dirías pues que puede ser una artritis, ¿no? Que está dando manifestaciones sistémicas, puede ser incluso una artritis séptica, o sea, infecciosa, si hay manifestaciones sistémicas. Respecto a la funcionalidad, hay que examinar si puede el paciente peinarse, vestirse, escribir, sostener objetos, levantarse, caminar y subir escaleras. Es importante esto en el examen. Cuando ustedes conversan con el paciente, finalmente puede empezar con síntomas, el examen físico, todo, pero finalmente la función, ¿se llega a hacer o no? ¿Se puede peinar o no se puede peinar? Y con eso ustedes ya van a ir evaluando qué estructuras están siendo falladas, tal como vamos a seguir más adelante. Matthew, ¿se ve diferenciar dolor mecánico, inflamatorio y óseo? Ya, listo. ¿Cómo diferenciamos? ¿Qué cosas son esto? Dolor mecánico, dolor inflamatorio. ¿No? El dolor mecánico es un dolor que aumenta con la actividad, con la carga, y disminuye con el reposo, ¿no? Hay rigidez breve, empeora al final del día. Esto es clásico de la artrosis, y tendinopatía es lo que les dije que corresponde al dolor en forma pasiva. El dolor inflamatorio puede doler en reposo y también en actividad. Esa es la diferencia. El dolor mecánico es un dolor en actividad y el dolor inflamatorio es tanto en actividad como en reposo, o sea, es permanente. Una artritis duele permanentemente, ¿no? Hay rigidez prolongada que dura más de una hora, mejora al movilizar durante el día, va poco a poco movilizando y durante el día ya mejora, puede haber calor, tumefacción, eso le llaman artritis inflamatoria. Y cuando vamos a hablar de artritis es porque la articulación tiene flegosis, ojo. Ya a cualquier dolor no le vamos a decir que tiene artritis. Y el dolor óseo, es importante el dolor óseo, que nos va a ayudar a hacer diagnósticos de patologías óseas que no son necesariamente traumáticas. El dolor óseo es profundo, persistente, sobre todo nocturno, hay dolor a la percusión y la alarma es que haya fiebre. Si hubiese fiebre, baja de peso, antecedente de cáncer o una fractura mínima. La fractura mínima es el equivalente de fractura patológica. Ustedes se tropiezan y pues se rompen la clavícula o se rompen el fémur, o sea, una energía que no es suficiente para romper un hueso en condiciones normales. A eso le llaman una fractura patológica. Lo que significa es que el hueso está enfermo, ¿no? Entonces, cuando hay un dolor óseo, siempre hay que preguntar sobre si hay fiebre, si hay baja de peso. La bajada de peso es importante porque la mayoría de muchas personas quieren bajar de peso y no pueden bajar de peso. Sin embargo, cuando el paciente está enfermo con una enfermedad sistémica,
rápidamente baja de peso, 2, 3, 4 kilos en 2 semanas, 3 semanas, en un mes se bajó 6 kilos. Dice, ¿quién baja en un mes 6 kilos? Es difícil. Incluso, esta bajada de peso en este tipo de pacientes es sin apetito, bajada de peso sin apetito, porque si la bajada de peso es con apetito, eso abre la ventana de endocrinopatía, ¿no? Por ejemplo, hipertiroidismo, que tienen un terrible apetito, pero igual siguen bajando de peso, bajan de peso, ¿no? O diabetes también, por ejemplo. Vamos a ver. El examen osteoarticular empieza desde el que el paciente ya está entrando, ¿no? Desde el que el paciente está ingresando al consultorio, está entrando al servicio de emergencia, ya nosotros estamos visualizando, estamos haciendo ya el examen, lo que le llamamos la ectoscopía, ¿no? Tratar de verificar, ver cuál es el signo destacado que tenga el paciente, ¿no? Entonces, observamos cómo camina, cómo se sienta, cómo se levanta, cómo buscan postura antálgica, asimetrías, deformidades, atrofia y si hay necesidad de ayuda en su movilidad, ¿no? Pero siempre es importante tener en consideración que hay que comparar siempre ambos lados, ver la simetría del movimiento, ¿no? Yo creo que ver al paciente moverse es tan importante como palpar una articulación, ¿no? Semiología de los huesos. El dolor óseo persistente y localizado exige atención especial. Los huesos, inspección, deformidad, acortamiento. Clásico es, por ejemplo, los ancianos que sufren caídas y que se fracturan la cabeza del fémur, ¿no? O fractura de cadera también le llaman. ¿Qué pasa? Que al fracturarse la cadera se acorta el miembro y ustedes cuando van a examinar las dos piernas, los dos miembros inferiores, una de ellas está acortada y la característica que tiene una rotación externa. Acortamiento con rotación externa, clásico de las fracturas caderas de los pacientes adultos mayores, ¿no? Hay que observar si hay angulación, prominencias óseas, aumento de volumen, el eje está alterado y en la palpación si el dolor está localizado, irregularidad, movilidad normal, ¿no? Discontinuidad, tumoración o dolor de la percusión. La alarma, estamos hablando de los huesos, la alarma es que haya dolor nocturno, fiebre, pérdida de peso, fractura por trauma mínimo. Estos pacientes sospechosos de tener cáncer hueso, uno a la cabeza es mieloma múltiple, cursan con anemia, sed, ¿no? Evaluación de la marcha. La marcha, cuando vamos a evaluar la marcha, no solamente estamos integrando huesos, sino también articulaciones, músculos, sistema nervioso central y el equilibrio. El equilibrio obviamente también corresponde, bueno, uno es a la porción vestibular y el otro es al cerebelo, ¿no? Que controlan el equilibrio, igual está dentro del sistema nervioso central. Hay que observar en la marcha, cómo inicia la marcha, la velocidad, base, pasos, balanceo de brazos, giros y estabilidad. Para poder observar, primero hay que aprender a observar sanos. Si no miramos sanos, es difícil poder reconocer las alteraciones en los pacientes. Hay que estar acostumbrados a mirar, a observar al paciente sano, cómo camina, ¿ya? Y ustedes cuando ven alguna alteración se van a dar cuenta, van a decir, no, esto no está bien, ¿no?
Por eso es importante que ustedes estén observando permanentemente, haciendo diagnósticos ectoscópicos, cómo camina la persona en la marcha. Hay que pedir al paciente que camine, que gire, que esté en puntas, en talones, tandem, levantarse y subir escalón. Todos estos nos va a dar una idea y un diagnóstico, que más adelante lo vamos a ver. Hay que describir la base, la longitud del paso, la simetría, apoyo, oscilación y uso de ayudas. Todo eso lo describimos en la historia clínica. Eso es en evaluación de la marcha. Patrones de marcha. Antes de ponerle nombre a la marcha, debemos de describirla, que es ya lo que hemos hecho. En la antálgica disminuye el apoyo del lado doloroso, ¿no? Disminuye el apoyo del lado doloroso. Claro, si le duele la cadera derecha, todo el peso lo va a mandar sobre el pie izquierdo. Entonces, esa zona va a estar disminuida y el paciente se nota que camina rengueando, ¿no? Si tiene la pierna derecha, dolor va a soportar sobre el peso izquierdo y se va a inclinar hacia la izquierda. Entonces, busca una posición antálgica. En abdomen es bien conocido, por ejemplo, las posiciones antálgicas en apendicitis, cuando se inclinan hacia adelante con la mano en el abdomen, las pancreatitis que hacen, se doblan a los pacientes hacia adelante, los asmáticos que respiran, hiperventilan y se sientan bien parados hacia arriba, bien ortopnéicos, y así, ¿no? Las posiciones antálgicas en el aparato osteoarticular van a ser para disminuir el peso de la zona dolorosa, ¿no? Entonces va a modificar. Luego, el tren de Lembour. Esta marcha de tren de Lembour se refiere a que los abductores, hay una debilidad de los abductores, específicamente los glúteos, ¿ya? Y al tener eso va a disminuir lo que les comentaba, la carga, y se va a transmitir para el otro lado contralateral el peso, y se ve una marcha asimétrica. El Steeplechase es una caída del pie. No sé si ustedes habrán visto alguna vez, habrán escuchado, cuando caminan, levantan la rodilla, levantan más arriba para que cuando caminen no choque la punta del pie con el suelo. Y eso es porque está fallando los dorsiflexores, caída del pie. La marcha hemiparética, paciente que ha tenido hemiplegia, hemiparesia, hacen una circunducción del miembro inferior. ¿A qué se refiere eso? A que normalmente nosotros cuando caminamos avanzamos el pie hacia adelante. En este caso, el paciente avanza hacia el costado, haciendo un círculo. Circula la pierna y va avanzando. Circula la pierna, o sea, hace un medio círculo, sale, o si es la derecha, sale la pierna hacia la derecha y avanza. Sale la pierna derecha y avanza. Esa es la marcha hemiparética. La táxica es clásico de los pacientes que problemas tumores cerebelosos o problemas vestibulares, donde amplían la base, ¿no? Abren más las piernas para poder caminar, porque están inestables, se caen, como cuando uno está ebrio, ¿no? Y la parkinsoniana, que son con pasos cortos y menor braceo, casi no se mueven mucho, no abren los brazos mucho. Miembro superior. El miembro superior. Cuando examinamos el miembro superior, debemos saber si el paciente puede usar normalmente su extremidad en las actividades cotidianas. Después localizamos dónde está la limitación, ¿no? Si puede, por ejemplo, para el caso del hombro, si puede alcanzar los objetos, puede peinarse, vestirse, cargar. En el caso del codo, si puede flexionar, extender, pronar, supinar. En el caso de la muñeca es flexión, extensión, desviaciones. En el caso de la mano
prensión, pinza, oposición, escritura. Las pruebas funcionales rápidas son manos detrás de la cabeza, manos a la región lumbar, cerrar el puño, punza, pulgar índice y tomar una moneda. Con esas pruebas funcionales facilitas, rápido podemos evaluar el miembro superior. ¿Qué hace cuando ponemos las manos detrás de la cabeza? Estamos explorando de manera integrada la elevación y rotación externa del hombro. Y las manos en la región lumbar evalúa principalmente la rotación interna y extensión del miembro superior. Cerrar el puño evalúa la movilidad de los dedos, ¿no? Y su capacidad de prensión. La pinza pulgar índice evalúa la oposición y la destreza fina. Tomar una moneda integra sensibilidad, la pinza, coordinación y motricidad fina. Esos niños que nunca ayudan en su casa, que no ayudan a pelar las arvejitas, esos tienen una motricidad, no tienen motricidad fina, tienen que ayudarlos a veces las madres, porque hay muchos, por ejemplo, mis hijos nunca hacían nada, son más torpes, no pueden ni utilizar el desarmador. Motricidad fina es importante. Hombro y mano. Hombro y mano. Miren, el hombro, ¿qué hace el hombro? Coloca la mano en el espacio, ¿ya? El hombro, acuérdense, el hombro coloca la mano en el espacio. La muñeca, a la muñeca y la mano. La mano es la que realiza la función fina, ¿no? Agarrar, hacer pinza, escribir o manipular. Entonces, el hombre es el que coloca a la mano en su lugar. Y la muñeca y la mano, en cambio, realizan la función fina, agarrar, hacer pinza. El hombro, en el hombro la inspección se busca siempre si hay simetría, no hay simetría, si hay trofismo del deltoides. A veces un deltoides está disminuido por lesión. La posición de la escápula, la palpación de la articulación acromioclavicular, clavícula, corredera bicipital y región subacromial. Hay una secuencia sencilla que consiste en mirar, tocar, mover, provocar e interpretar. Las maniobras no son diagnósticas por sí solos. Y aquí, ojo, hay varios nombres propios que ustedes de repente no se van a acordar. Y aquí el detalle no es que nos aprendamos los nombres propios, sino que aprendamos a examinar al paciente y describir lo que está pasando. Cada uno de estos autores ha hecho descripción de algo que están observando. Y eso tenemos que hacer en el examen físico, ¿no? Describir lo que estamos observando con la metodología de mirar, tocar, mover, provocar e interpretar. Miembro inferior. Cadera. En el miembro inferior debemos preguntarnos 3 cosas importantes. ¿Se puede sostener el peso? ¿Se puede desplazar? ¿Puede mantener el equilibrio? Y luego de esto ya tratemos de localizar dónde está el problema, ¿no? Si está en cadera, en rodilla, en tobillo o en pie. En la cadera, el dolor inguinal, ojo, he visto pacientes que han sido operados de apendicitis por dolor en fosa ilíaca derecha, dolor inguinal. Han sido operados de apendicitis porque el dolor inguinal, confundía dolor intenso, agudo,
pero correspondía a cadera. Después me enteré de que había sido necrosis aséptica de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces dan dolor inguinal. Un dolor inguinal puede ser de cadera, atención. Respecto a la rodilla, aquí hay que buscar 4 elementos: alineación, derrame. A veces nos ayudamos de una linternita para ver si está rojo ahí, para ver con la luz se puede ver si hay líquido. Alineación, derrame, estabilidad y los meniscos. La lógica sería pues que si está bien alineada, si hay líquido, si los ligamentos se estabilizan en la articulación y si hay datos que sugieran lesión meniscal. Luego diremos cómo es la lesión meniscal, cómo hacemos diagnóstico, ¿ya? En el tobillo evaluaremos ligamentos, tendón de Aquiles y la movilidad. El tobillo es fundamental porque absorbe la carga y permite la progresión del cuerpo durante la marcha. En el pie debemos observar el apoyo, el arco plantar. Hay gente que no tiene arco plantar en los planos, pie plano, ¿no? Otros en exceso, el pie quino, los dedos y hasta el calzado. El desgaste del zapato también puede darnos pistas de sobre cómo distribuye la carga el paciente. Dentro de las pruebas funcionales importantes está levantarse de una silla para ver la fuerza proximal, cadera y rodilla. Cuando se levanten de la silla estamos evaluando la fuerza proximal, cadera y rodilla. Al caminar es una integración global, ¿no? Total. Girar es para ver la estabilidad y equilibrio. Subir un escalón es para ver la fuerza y control de la cadera y rodilla. Fuerza y control de la cadera. Las puntas, cuando se ponen de puntitas, para ver las flexores, plantares y tricepsural. Los talones para evaluar los dorsiflexores. Y el apoyo en un solo pie para ver el equilibrio y estabilidad de cadera. Yo creo que una frase sencilla para recordar es que la cadera posiciona, la rodilla soporta y amortigua, el tobillo nos impulsa, el pie recibe y distribuye la carga. Por ejemplo, si un paciente dice, puedo caminar en plano, pero no puedo subir escalera, entonces estaríamos diciendo que está fallando. Si no puede subir escalera, estaría fallando la rodilla o cadera, ¿no? Y así van haciéndose preguntas de acuerdo a lo que no puede hacer el paciente. Cadera, rodilla, tobillo, maniobras. Cada maniobra debe responder una pregunta. Por la anamnesis primario localizamos el dolor, dónde duele, ¿no? Por la anamnesis, por la inspección, por la palpación y la movilidad. Después, una vez que tengo ya mi hipótesis, digo, ya, ¿qué prueba especial tengo que hacer? Por ejemplo, en la cadera, la palpación se dirige a la región inguinal. En la región inguinal, trocánter mayor y también en la región de región glúteo, ¿no? Se exploran esos tres. Se explora en flexión, abducción y en rotación, ¿ya? Y de acuerdo a eso podemos ir describir para que saquemos un diagnóstico. Obviamente ustedes más adelante van a tener que hacer diagnósticos de la parte reumatológica y traumatológica, ¿no? Pero aquí vamos a llegar con síndromes, básicamente. Síndromes. Dolor, a dónde va, qué es lo que nos da diagnósticos sindrómicos, es lo que vamos a tratar de aprender ahora. En rodilla hay que observar si el paciente las rodillas están abiertas o cerradas, que le llaman varo o valgo, o esas piernas como alicate que le llaman, ¿no? Abiertas, ¿no? Si hay aumento de volumen, si hay trofismo de cuádriceps,
Después hay que buscar derrames, la estabilidad ligamentaria y compromiso meniscal, que les había comentado. ¿Hay líquido o no hay líquido? ¿Es estable o no es estable? ¿Hay sospecha meniscal o no hay sospecha meniscal? Los meniscos usualmente no es que haya un traumatismo importante, ¿eh? Me contaba un amigo, por ejemplo, que viajaba a Estados Unidos y al bajar del avión, él lo llama a un amigo y gira, hace un giro nomás, un giro y siente un dolor terrible en rodilla, en la parte anterior. Un dolor terrible que no podía caminar y caminar, y le hacen diagnóstico, le dan analgésicos, le toman radiografía y así analgésico, reposo. Pero miren, él lo que ha hecho es un giro y con eso un dolor intenso, semejante como si fuera una fractura. Pero ese giro no es para que se rompa un hueso, pero sí articulación, ¿no? Y eso es un mecanismo de ruptura de meniscos. Así que cuando ustedes vean esos giros, pueden sospechar en meniscos y para eso hay que ir al examen físico, ¿no? Pero en la anamnesis nomás, cada lesión de cada hueso o articulación tiene un mecanismo de trauma, ¿no? ¿Cómo se genera? Es cuestión de preguntar cómo se generó para poder llegar al diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente tiene, bueno, les comentaba, lo de la torsión de la rodilla, el dolor en la región, en la interlínea, y también tiene episodios de bloqueo. Ustedes tratan de movilizar y se bloquea, ¿no? Entonces el paciente es sospecha de una lesión meniscal, ¿no? En tobillo y pie, ahora que van a empezar sus rotaciones, tobillo y pie, en los de pie diabético siempre se paran equivocando con la tibia. Tobillo y pie, hay que palpar los malleolos, ¿ya? Hay que palpar los malleolos, hay que palpar el tendón de Aquiles, calcáneo, base del quinto metatarsiano y fascia plantar. Se explora en dorsiflexión, en flexión plantar, inversión y eversión. También puedes utilizar el cajón anterior. Y esto, lógico, en la práctica pueden decirle a su profesor que le enseñen cómo se hace el cajón anterior, cajón posterior, etcétera, ¿no? Aquí lo más importante es que no hay que aprender las maniobras como una lista de nombres, sino hay que aprender qué estructura evalúa cada maniobra y por qué la estamos haciendo, ¿ya? Síntoma, localización, planteamos hipótesis, hacemos la maniobra para generar dolor y hacemos una interpretación de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, para la cadera, dolor inguinal más limitación de la rotación de la cadera, eso nos hace sospechar lesión intraarticular, ¿no? Si hay un dolor inguinal y hay limitación de la rotación de la cadera, eso sospecha intraarticular de cadera, obviamente. Otro, la torsión de rodilla más dolor en interlínea más bloqueo, sospecha de meniscos. Eso le llaman McMurray, ¿no? Otro, trauma de tobillo. Hay un golpe en el tobillo, más sensación de inestabilidad. Siente que vuela, que estás en el aire, en el tobillo. Hay sospecha ligamentaria. Y el cajón anterior también se da en este trauma de tobillo, ¿eh? Esta escala la fuerza muscular no debe evaluarse solo con un número, por si acaso, ¿ya? Un paciente puede tener fuerza relativamente conservada en cualquier prueba aislada, pero aún así puede tener dificultad para levantarse, caminar o subir escaleras, por ejemplo. Por eso debemos combinar la escala de fuerza con pruebas funcionales, ¿ya? La escala de fuerza con pruebas funcionales. En esta primera columna, la escala MRC, que va de 0 a 5, 0 significa
ausencia de contracción. Y 5, fuerza normal. Aquí el 2 es la calificación que vamos a hacer es mueve sin gravedad. Pero ¿cómo vamos a hacer que una articulación lo mueva sin gravedad? Si se van a ir a la luna, pero igual en la luna también hay gravedad, ¿no? Lo que se refiere a mover sin gravedad es que, por ejemplo, si yo quiero ver si puede movilizar la rodilla, entonces lo echo en decúbito y que doble la rodilla va a ser arrastrando sobre la cama. Ahí le voy quitando la gravedad, ¿no? Igual para todos los miembros, superior, inferior, el decúbito es la forma para hacer el examen si hay movimiento sin gravedad, para que no esté cargando el peso. Respecto a 2, 3 y 4, bueno, eso es más fácil. El 3 vence gravedad, ¿no? El 4 vence la resistencia que le opone el examinador y el 5 normal. Esta es la escala para medir la fuerza muscular. Los grupos claves para examinar en miembro superior, la abducción del hombro, aducción y abducción, que es cuando abre, ¿no? Flexión y extensión en el codo, muñecas, dedos, oposición y prensión. En miembro inferior, el punto clave es la flexión de cadera, extensión de la rodilla, dorsiflexión, flexión plantar y extensión del primer dedo. Esos son los grupos claves en la fuerza muscular y funcionabilidad global. Y las pruebas integradoras: levantarse de la silla, dar la orden levántate y camina, apoyo en un solo pie, subir escalón, caminar en puntas y talones. Fuerza muscular y funcionalidad global. ¿Qué significa, por ejemplo, levantarse de una silla? Que la fuerza proximal, especialmente cadera y rodilla, están comprometidas o no comprometidas, si no puede levantarse, ¿no? El apoyo en un solo pie unipodal te da estabilidad y equilibrio. Indirectamente estás evaluando el sistema nervioso central, fosa posterior, ¿no? Subir en escalón, estás evaluando la fuerza de la cadera y cuádriceps. En las puntas, paras de puntas, los flexores plantares, y en los talones, los dorsiflexores. La escala del MRC nos dice cuánta fuerza tiene, y la prueba funcional nos dice qué puede hacer con esa fuerza. ¿Qué es lo que puede hacer con esa fuerza? Anamnesis. Bueno, en estas 4 estaciones, diremos que la anamnesis paciente es: si un paciente se presenta con dolor en rodilla, mecánico versus inflamatorio, presenta un paciente con dolor en rodilla y el alumno debe distinguir si el patrón es mecánico o inflamatorio. Entonces, aquí debe preguntar por inicio: ¿cuándo se inició? Relación con la actividad, reposo, rigidez matutina, inflamación y limitación funcional. El objetivo no es dar un diagnóstico definitivo, sino clasificar correctamente el patrón clínico. Nos interesa saber si es mecánico o inflamatorio en la anamnesis. Respecto al hombro y miembro superior, inspección, movilidad, fuerza y función. Tenemos que evaluar la movilidad, la fuerza y función, y con una secuencia simple, ¿no? Mirar, mover, medir fuerza, comprobar función. Por ejemplo, ya les comenté: manos detrás de la cabeza, región lumbar, fuerza de abducción y capacidad para hacer una tarea cotidiana. Respecto a la rodilla y miembro inferior, debemos valorar siempre la alineación, derrame, estabilidad y marcha. Respecto a la marcha, hay que ver los patrones, como patrón antálgico,
que decía que levanta mucho la rodilla, la táxica, que amplía el plano de sustentación y base amplia. Esta semiología se aprende en realidad mirando, tocando, moviendo y describiendo, no solo leyendo. Nosotros no vamos a leer, tal vez nos podemos olvidar, claro, esta es más la especialidad de traumatología y reumatología, pero siempre en nuestras prácticas diarias vamos a tener que ir evaluando porque algunas enfermedades sistémicas también podrían estar comprometidas, ¿ya? Bien, aquí hay un caso de un dolor de hombro. Mujer de 55 años que tiene dolor al peinarse, arco doloroso, robe doloroso, dolor, debilidad o restricción. Caso de dolor de rodilla, varón de 67 años, dolor al caminar, rigidez, crepitación, genovarro, patrón mecánico. Y caída de pie, marcha con elevación exagerada de rodilla y golpe del antepié que músculo y nervio evaluar. Y el caso 4, poliartritis, mujer de 38 años, tumefacción simétrica de muñecas y el MC, rigidez mayor de 1 hora, es inflamatorio o no es inflamatorio. Estos casos los van a desarrollar porque de estos 4 casos es que van a venir las preguntas, ¿ya? Y el mensaje final es que la semiología osteoarticular empieza desde que el paciente entra. No examines solo donde duele, compare la simetría, integre y haga funcionar. Y toda maniobra debe responder una hipótesis clínica. Toda maniobra debe responder una hipótesis clínica. Es decir, antes de hacer una maniobra ya estamos pensando qué es lo que tiene el paciente. Muy bien. Entonces, Mateos, te paso el PPT y ya saben lo que tienen que resolver para el examen, ¿ya? Gracias.